¿Sabes qué tienen en común las marcas de moda más memorables? No es el logo, no es el empaque, es la historia que cuentan. Si tú trabajas con productos artesanales, sostenibles o con propósito, tienes un tesoro en las manos. Solo necesitas aprenderlo a contar bien. Hola, soy Ana Karina y en este canal hablamos sobre moda consciente, creatividad y negocios con alma. Hoy quiero hablarte de un tema que puede cambiar por completo la manera en la cual conectas con tus clientes. El poder de contar una historia real detrás de tu producto. Sabes que hay muchas marcas allá afuera que se valen del greenwashing, que definitivamente no van en concordancia con sus procesos, con los materiales que usan, con el impacto que pueden generar al medio ambiente y en definitiva lo que hacen es todo el efecto contrario, crear un efecto negativo sobre sus marcas porque no están siendo completamente transparentes. Pero tú y yo sabemos que cuando trabajas con procesos reales, con artesanos, con saberes culturales y con propósito, eso tiene peso y mucho. El problema es que muchas veces no sabemos cómo contar estas historias que están detrás de nuestros productos o sentimos que si lo contamos todo va a ir en detrimento de nuestra marca, entre otros aspectos. Pero déjame decirte que este no es el caso. Es importante saber manifestar la historia auténtica que hay detrás de tu producto. Y no se trata de una biografía. La historia de tu producto debe ser una narrativa simple que conecte al cliente con la esencia del producto. Una historia auténtica responde a quién lo hizo, por qué lo haces tú, qué representa, qué valores hay detrás. Por ejemplo, una mochila Wayuu que se inspira en las constelaciones que guiaban a las mujeres tejedoras o más bien en la historia original de cómo se formó una mochila Wayuu, que fue por la araña que guió a los artesanos a diseñar estas mochilas con un típico diseño inspirado en la naturaleza. Eso dice mucho más que hecho a mano. Es historia, es cultura, es arte. Te estarás preguntando, ¿por qué las historias venden más que los descuentos? Cuando alguien compra una pieza con historia, no está comprando un producto, está comprando un pedacito de algo más grande. El precio ya no se justifica solo por los materiales, sino por todo el proceso, el valor simbólico y emocional. Es la diferencia entre vender una camisa orgánica y decir, esta camisa fue teñida con hojas de eucalipto por una mujer en los Andes que aprendió esa técnica de su abuela. Las personas simplemente quieren historias con las que puedan conectar, contar y hasta presumir. Te voy a decir 3 pasos para construir una historia auténtica para tu marca. Paso número 1. Encuentra el corazón de tu historia. ¿Qué es eso único que hay detrás de tu producto? Y aquí podemos decir que no tiene que ser una historia épica, puede ser algo sencillo que marcó tu vida y que definitivamente dejó una huella o tiene un gran significado para ti. Puede ser una experiencia que te marcó, una técnica que aprendiste, una conexión personal con una comunidad o hasta un proceso. Una historia que de verdad te conecte puede sin duda conectar con otras personas. Este paso es súper importante porque si tú no te encuentras conectada con tu historia, el cliente potencial tampoco se conectará contigo y con tu marca. Un ejemplo también básico de este punto puede ser algo así como empecé a trabajar en teñido botánico porque cuando nació mi hija sentí la necesidad de volver a lo natural, o como es mi caso, quería resaltar la cultura donde nací, el arte que venía de la comunidad indígena que marcó mi infancia. Paso número 2. Elige una emoción clave. ¿Qué emoción quieres que el cliente sienta al conocer tu historia? No todas las historias deben crear un efecto wow. Algunas pueden ser tiernas, inspiradoras, otras misteriosas. Elige solo una emoción para cada historia. Esa emoción es tu brújula. Por ejemplo, si la emoción es orgullo, puedes enfocarte en el valor cultural y la herencia. Si es admiración, resalta la técnica y el tiempo invertido. Si es nostalgia, conéctalo con la infancia, con lo ancestral o con lo que se está perdiendo. Paso número 3. Cuenta con respeto y sin apropiarte de lo que no es tuyo. Este paso es súper importante, sobre todo si trabajas con comunidades con saberes ancestrales o culturales. Contar una historia auténtica es reconocer que tú no eres el centro de todo y que esa técnica empleada en desarrollar tu producto no viene propiamente de ti. Debes mencionar a la comunidad involucrada, a los artesanos y a cualquier persona involucrada en el proceso de creación de tu producto. Debes ser un puente más bien que un protagonista, porque eso no solo le da verdad a tu historia, sino que también genera respeto, confianza y credibilidad. Lo artesanal, lo cultural, lo consciente no necesita gritar, de hecho se vende por sí solo. Creo que cada uno reconoce todo el valor que hay dentro de esos pilares. Solo se necesita ser contado con verdad y transparencia. Si tú también has creado una marca
con historia. No tengas miedo de hablar desde el corazón, porque eso al final es lo que conecta. Si este video te ayudó o te inspiró, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí hablamos sin filtros de moda consciente, storytelling, creatividad y cómo emprender con propósito en el mundo real. Te espero en el siguiente video. ¡Mua!